también es una ocasión para demostrar la importancia de la ingeniería a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la Acrópolis, el Partenón en Grecia, los acueductos romanos y el Coliseo, las pirámides de Egipto, la Gran Muralla China y las ciudades y pirámides de los imperios Maya, Inca y Azteca, son todos ellos legados de la capacidad creativa de los ingenieros de tiempos remotos y son reconocidos por la UNESCO como monumentos del patrimonio mundial. Un Día Mundial de la Ingeniería alienta a la comunidad y a la sociedad a comprender la importancia de la ingeniería para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Y también anima a los jóvenes y en especial a las muchachas a considerar la ingeniería como una carrera que utiliza la ciencia y las matemáticas para resolver problemas de modo creativo y también para desarrollar soluciones prácticas a los muchos problemas a los que día a día el mundo se enfrenta. La ingeniería ocupa entonces un lugar central en nuestro mundo actual. Se vale de los principios de la ciencia, las matemáticas, para desarrollar aplicaciones prácticas que abarcan la vivienda, la alimentación, el transporte, la energía, el suministro de agua potable y saneamiento, así como también la informática y las tecnologías de la información, la infraestructura de transporte. La ingeniería dará entonces forma al mundo del futuro, como ha venido haciéndolo durante siglos. Y en este siglo XXI y a puertas de una cuarta revolución industrial, la ingeniería es realmente fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías en inteligencia artificial, en aprendizaje automático, robótica o computación cuántica. La ingeniería permite la exploración de nuevas fronteras, entre otras, en el espacio. Este tipo de innovación requiere que las mentes más brillantes, muchachos y muchachas, se sumen a la ingeniería. Hacer hincapié en la ingeniería contribuirá entonces al fortalecimiento de las capacidades de los países en desarrollo, en especial, por ejemplo, en África, y ofrecerá oportunidades para un acceso inclusivo a la ingeniería para mujeres y para muchachos. Para dar inicio formal, entonces, a este encuentro, tengo el gusto de invitar a la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, decana nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, quien nos brindará las palabras de bienvenida. Adelante. Buenas noches. Con todos ustedes acá hacer mención de que estamos contando con la presencia del director tesorero nacional, el ingeniero Jaime Ruiz Béjar, los decanos, el ingeniero Luis Antonio Orihuela Carpio, decano del Consejo Departamental Callao, al igual que el decano Jorge Luis Angulo, Enríquez Angulo, decano del Consejo Departamental de Ica, los expositores que hoy día nos van a dar pues estas conferencias de cómo es importante la ingeniería, ¿no?, para determinadas obras que se están realizando en nuestro país, ¿no? Tenemos al ingeniero Jorge Col Calderón, al ingeniero Robert López Pumayali y bueno, y como moderador al ingeniero Miguel Cabrejo Robles. Todos ellos pertenecientes a nuestro Colegio de Ingenieros y que realmente es un orgullo para el colegio tener especialistas a un nivel nacional e internacional. Muchos de nosotros somos pues personas anónimas, ¿no?, que intervenimos en el desarrollo no solo de nuestro país, sino también en el desarrollo de otros lugares del mundo, ¿no? Y de eso se trata el Día Internacional de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Desde que esta palabra sostenibilidad ha sido definida, ¿no?, en el mundo, en el año 1987, por la Comisión de Brundtland, bueno, se encontró que
todas las ingenierías y así como todas las profesiones aportan al desarrollo sostenible para la humanidad. Por lo tanto, desde esa fecha en adelante se ha querido hacer que la ingeniería pues contribuya de una manera más eficiente y eficaz a este objetivo y como ustedes conocen, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. También es importante dentro de estos objetivos contar con lo que es la equidad, ¿no? Por lo tanto, como ya ha comentado nuestra presentadora, la paridad entre hombres y mujeres tiene que ser cada vez una brecha que sea mínima en el futuro, ¿no? Y la ingeniería tiene que ser atractiva para ambos, hombre y mujer, ¿no? Actualmente, como un dato, de la cantidad de colegiados que tenemos, el 25% son mujeres. Y va creciendo, ¿no? Y a nivel mundial se lucha porque cada vez la mujer tenga pues ese interés, ¿no? De romper esos esquemas que antes había con respecto de ciertas materias, ¿no? Pero bueno, ¿por qué me dirijo hacia ese tema? Porque también en este mes es el día, o mejor dicho, se festeja el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y siempre es bueno recordar que la mujer en toda la historia de la humanidad ha sido una persona o un personaje importante, ¿no? Muchas veces también en el anonimato, pero que ha aportado al desarrollo de las sociedades mucho, ¿no? Ya que sabemos que siempre las mujeres han estado formando una sociedad, desde lo que es pues la formación de un hogar, ¿no? La crianza de los hijos, y se supone que eso da una persona, ¿no? Hacia la sociedad, y la calidad de la persona es lo que importa. Y por eso la sostenibilidad tiene también mucho que ver, que basarse en esto, ya que tenemos que comprender que todo lo que generamos y transformamos a través de la ingeniería tiene que ser hecho ya pensando en el futuro, en las generaciones que van a venir, pensando en que no solamente nosotros estaremos en la tierra, sino esas generaciones que vengan, nosotros tenemos que dejarles y darles mejores opciones para la vida con calidad. Por lo tanto, es importante que nosotros, que estamos inmersos en este mundo de la ingeniería, este 4 de marzo, recordemos que este día fue declarado el Día de la Ingeniería Internacional para el Desarrollo Sostenible, y que todo lo que engloba este concepto, pues nosotros tenemos que alinearnos, ¿no? Para poder aportar mucho más a la sociedad y al mundo en donde vivimos. Y acompañados siempre, ¿no? Ambos sexos o géneros, como se les conoce ahora, en un desarrollo con equidad. Bueno, esto es lo que quería de repente aportar en este día y darles la bienvenida a esta conferencia que va a tratar obviamente de ingeniería, pero que va a tener mucho también de lo que es la sostenibilidad, el simple hecho que nosotros entendamos ese concepto y querramos cambiar, como dice en el chip, para mejorar el futuro. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras de apertura, ingeniera María del Carmen Ponce Mejía. Y tal como adelantó en la semana del Día Internacional de la Mujer, ya la celebración la tendremos el viernes, el 8, donde vamos a ahondar justamente del rol femenino desde la ingeniería y desde distintos aspectos. Pero el día de hoy, y en el marco del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, vamos a centrarnos en otro tema. El tema
en primer término vamos a tener 2 exposiciones y luego vamos a tener una especie de conversatorio donde la idea es que ustedes también estén invitados a participar, por lo cual tienen formatos de preguntas que les han entregado al ingreso seguramente, y si no tienen luego pueden levantar la mano para que les pasen. Vamos a tener 2 expositores donde cada uno va a tener 25 minutos para exponer los temas y luego con nuestro moderador va a generar el diálogo. Si ustedes tienen preguntas, tanto los que se encuentran de modo presencial, invitamos a quienes nos están acompañando de modo virtual también, si desean dejar alguna pregunta, para quien va dirigida también su nombre, y todos dejen su dirección de correo electrónico, porque tenemos un tiempo establecido, no queremos abusar de sus agendas, abusar de su tiempo, por eso intentamos realizar este evento en un tiempo específico para que sea de interés y por supuesto también para no abusar. Entonces, si no se llegan a responder todas las preguntas, vía correo electrónico se les harán llegar las respuestas de los especialistas. Dicho esto, vamos a iniciar. La investigación geotécnica para la red del metro subterráneo de Lima Metropolitana será el tema que va a exponer el ingeniero Jorge Coll Calderón. Él es ingeniero civil de la UNI, tiene un grado de máster en Ciencias de la Universidad de Texas, en Austin, en la especialidad de Geotecnia, con cursos de doctorado en la misma universidad y grado de MBA en ESAN. Tiene más de 40 años de experiencia laboral, 10 años fuera del Perú, en España, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, principalmente en el diseño y consultoría de diversos tipos de proyectos civiles, tales como carreteras, puertos, aeropuertos, metros, obras hidráulicas, sanitarias, edificaciones, entre otros. Y en el Perú ha intervenido en importantes proyectos, tales como las carreteras interoceánica, IRSA Norte, nuevos aeropuertos de Lima y Chinchero, la línea 2 del metro, tanto de asesor del MTC como en consultorías privadas, siendo actualmente ingeniero senior de AECOM, miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lima, y del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España. Para nosotros es un gusto realmente contar con la presencia de nuestro expositor, el ingeniero Jorge Coll Calderón, a quien pido que recibamos con un cálido aplauso. Bienvenido. Buenas noches con todos. El tema de la ponencia es el que lo ven en pantalla, la propuesta de investigación geotécnica para la red del Metro de Lima. Les comento que a última hora me dijeron ayer para exponer, en vista de que la ingeniera del UFEO no podía exponer. Así es que cogí una presentación que hice hace como 2 años más o menos. Quizás sea un poco técnico, no lo sé. Para ello quisiera saber si podrían levantar la mano quiénes son ingenieros o estudiantes de ingeniería. Más o menos al 50%, entonces va a estar complicado. Ingenieros civiles mucho menos, ¿no? Ya. Ingenieros geotécnicos, pues ni hablar, no sé. Bueno, voy a tratar de hacerlo, entendible, ¿no? A ver, la geotecnia es la investigación del subsuelo para poder determinar las propiedades mecánicas del subsuelo de tal manera que uno pueda diseñar los túneles, las estaciones de metro, ¿no? Tenemos túneles con tuneladora o pueden ser túneles tipo mina, y las estaciones pueden ser tipo trinchera o tipo caverna. Esta es la red del Metro de Lima, que tendría 155 kilómetros.
vamos a un poco conversar sobre cuál es la geología, la geomorfología y del Valle del Rimas, donde está la mayor parte de la red del Metro de Lima. Ahí tienen en la zona central con puntos, que es el conglomerado de Lima, que es el suelo que ustedes ven en el acantilado. Y hacia el oeste, en el Callao, tenemos también el conglomerado, pero está cubierto por suelo con espesor variable, 5 a 10 metros, hasta 15, un suelo más arcilloso, más fino, ¿no? Menos resistente, además de la presencia del nivel freático. Ahora, la mayor parte de la línea de metro que todavía falta diseñar están dentro del conglomerado de Lima, que repito, es ese suelo que ustedes ven allí en el acantilado, con bolonería y una matriz de grava con arena, ¿no? El comportamiento de este suelo es un poco, como le explico, medio frágil, ¿no? O sea, es bastante resistente, pero si empieza a fallar, pues no avisa casi, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la parte empinada, es el acantilado, el conglomerado que está en estado que no ha fallado aún, y al pie tienen el coluvial, que es la grava que se ha formado, que se ha desprendido del acantilado que ha fallado ya, ¿no? Este es un perfil geológico más o menos de todo el Valle del Rímac. A la izquierda pueden ver la isla San Lorenzo, ¿no? A la derecha el Cerro San Cristóbal, y entonces el basamento rocoso está a profundidades desconocidas que dicen que pueden ser del orden de 200 hasta 300 metros de profundidad, ¿no? Todo está cubierto por el conglomerado de Lima, pero ese conglomerado tiene diferentes grados de compacidad o densidad. Por ejemplo, ahí en la avenida Fawcett, ahora lo van a ver posteriormente a través de una estudios geofísicos, que de la avenida Fawcett hacia el este, hacia Lima, el conglomerado es bastante denso y no hay nivel freático, por lo menos en 50 metros de profundidad no se encuentra el nivel freático. En cambio, hacia el oeste, de pronto se encuentra el nivel freático como a 20 metros de profundidad por la avenida Fawcett y vaya acercándose a la superficie conforme se va uno hacia el puerto del Callao. Y además el suelo ya es, como les dije, medio arcilloso, arenoso, ¿no? Entonces, esta es la geofísica que les dije, que determina la velocidad de onda a través de investigación no invasiva, ¿no? Es decir, de la superficie con energía creada con ruidos y con geófonos para poder ver la velocidad, determinar la velocidad de las ondas. Las velocidades son más altas cuanto el suelo es más rígido. Entonces ahí pueden ver hacia la derecha cómo el suelo se vuelve muy rígido en la zona más o menos en el eje de la avenida Fawcett. Es curioso eso, y además eso como que se condice con lo que han ocurrido en los terremotos de los años 66, 70 y 74, en que en el Callao la destrucción fue mayor porque el suelo es más blando, ¿no? Bueno, este es el perfil estratigráfico de la línea 2. Como ven, otra vez hacia la izquierda, en la parte de arriba, tienen el nivel freático, que luego en la lámina de abajo desaparece porque ya se va hacia la provincia de Lima. Va subiendo y ahí ven las primeras estribaciones de los Andes, eso en color rosado, que son roca, ¿no? Bueno, volviendo al conglomerado de Lima, que es el principal suelo, esta es la curva granulométrica, tienen bolones entre hasta de 60 centímetros y 40, 60 centímetros, ¿no? Entonces, esto es hay que hacer una investigación especial, no es la típica que se suele hacer en arenas, en arcillas. Es una investigación especial y costosa para poder determinar las propiedades mecánicas. A ver, hablemos ahora por el momento sobre la cantidad de la investigación geotécnica realizada, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, unos datos de que a mayor cantidad de investigación geotécnica ejecutada, ocurren menos adicionales de obra, es decir, hay menos incertidumbre, ¿no? Y según la investigación más seria hecha fue por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que hizo el seguimiento de más de 80 y tantos túneles, que más o menos vio cuánto se dedicó a la investigación del subsuelo antes de su construcción, luego se licitó y luego se determinó cuántos fueron los adicionales o los imprevistos ocurridos durante la construcción. Entonces determinó
que se requiere para acotar muy bien el presupuesto del orden de 3 al 4%, se requiere invertir en investigación del subsuelo del orden del 3 al 4% del monto de obra. Es decir, qué sé yo, si una obra de túneles vale $1.000 millones, tienes que invertir del orden de 30, 40 millones de dólares para acotar muy bien el presupuesto de construcción de ese túnel, ¿no? Y bueno, quizás esto no es un número preciso, evidentemente, porque si el suelo, el medio es homogéneo y las condiciones de la estructura no son exigentes, como un túnel pequeño, pues necesita menos investigación versus si tienes un suelo heterogéneo, malo y que las condiciones de las estructuras son exigentes, por ejemplo, un túnel grande, ¿no? Pero el tema es que, de hecho, estamos hablando que se requiere más de 1% en investigación del subsuelo respecto al monto de obra. Pues le comento que para la línea 2 del metro, para el expediente técnico con el cual se licitó, se invirtió apenas 0.1%. Y encima la licitación fue a suma alzada, con lo cual evidentemente los postores no tenían la información necesaria y no les queda otra cosa que ofertar de manera conservadora y luego cuando hacen los diseños pues ya ellos ven cómo ahorrar, ¿no? Y entonces por eso es que hemos recibido ofertas altas, ¿no? Comparado por ejemplo con metros de otras ciudades como la de Quito, la de Santiago, la de Madrid, sobre todo la de Santiago, que el suelo es el más parecido a Lima, ¿no? Que también tiene un conglomerado, aunque con una matriz un poco de suelos más finos, ¿no? Pero el kilómetro costará pues del orden del 60-70% en Santiago respecto a lo que va a costar en la línea 2 del metro, ¿no? Bueno, en cuanto a investigaciones del subsuelo, aparte que hemos visto que es muy poco, se ha hecho la investigación que no es la apropiada, ¿no? Por ejemplo, los ensayos SPT. Son ensayos, para aquellos que no conocen, son ensayos que es un tubo con una boca en la parte inferior que se va hincando y se mide el número de golpes, ¿no? Pero ocurre que esta boca en la parte inferior mide apenas 35 milímetros y los conglomerados hay hasta de 40, 60 centímetros, entonces obviamente que da el rechazo y no es aplicable esta metodología. Sin embargo, se usó esa metodología en el estudio que dio lugar al expediente técnico para la licitación de la línea 2. No tenía ningún sentido, pero bueno, se usó eso, ¿no? Incluso la norma, la E050 de edificaciones, no, perdón, la E050 de suelos y cimentaciones recomienda que no se use el ensayo SPT para gravas, ¿no? Otro tipo de ensayo es el ensayo presiométrico, que dentro de un sondeo pones un cilindro y lo inflas y vas midiendo la presión contra la deformación radial, ¿no? Entonces, ese es aplicable para diferentes tipos medios geotécnicos, pero para las gravas no tanto. ¿Por qué? Porque las gravas tienen conglomerado, como están viendo en la figura de la derecha, ¿no? Entonces, las ecuaciones de este equipo presiométrico son hechas para un medio simétrico. Entonces, la forma aleatoria como se pueden presentar los bolones genera asimetría. Por eso es que ahí hemos tenido datos muy dispersos en el gráfico de la derecha, que mide el módulo de elasticidad versus la profundidad. Para el caso del conglomerado de Lima a la derecha, bastante disperso. En cambio, en el de Callao no es tan disperso. La razón es que los bolones no son tan grandes y hay menos heterogeneidad en cuanto al conglomerado en el Callao, ¿no? Pero igual es muy disperso, ¿no? Bueno, estas son algunas correlaciones que hemos hecho, ya me salteo esto. Luego, para medir en las calicatas las densidades del conglomerado necesitamos un ancho bastante grande para el ensayo de cono de arena, que consiste en sacar el suelo del sitio y reemplazarlo por una arena estandarizada y pesarlo, y de esa manera, de acuerdo al peso y el volumen desplazado, determinamos la densidad. Pero el ancho de ese hueco debe ser muy grande porque hay que tener en cuenta que hay bolones. Como ven, la bolonería complica mucho la investigación del subsuelo de Lima. Aparte que si bien es todo conglomerado, en cuanto a las propiedades mecánicas hay heterogeneidad, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Este es un ensayo de corte directo que se estaba haciendo en caja grande desde hace 4 décadas. No alcanzarán ni 20 los ensayos que se han hecho a la fecha. Probablemente con el tema de la línea 3, la línea 4 se han hecho algo más, no lo sé.
pero este más o menos consiste en tallar una muestra en una calicata profunda, en una muestra de unos 70 por 70 por 70 centímetros y someterlo a presión vertical de confinamiento y a un corte lateral para ver cuál es la resistencia al corte de este suelo. Pero ocurre que se han presentado resultados muy dispersos porque depende el tamaño del bolón que puedes pillar en la superficie de falla, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el rango de resistencia al corte de este suelo, que es muy amplio, ¿no? Acá ven otros datos, que es bastante amplio, desde los números que están a la izquierda hasta los números que están a la derecha, desde muy resistentes hasta débiles, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos escoger? Pues, ¿no? Es complicado. Y a esto viene el problema de que para que estos ensayos de corte o ensayos en una probeta sean razonables, el tamaño máximo de la partícula debiera ser, digamos, para nuestro suelo, el conglomerado de Lima, digamos, menos que 1/10 del tamaño de la probeta. Entonces, si tenemos esos ensayos de corte directo de 70 por 70 centímetros, pues el tamaño de la partícula no debiera ser mayor que 7 centímetros. Pero eso no lo podemos manejar porque eso es un ensayo in situ y ahí pues lo que se presente, ¿no? Entonces, ahí está lo que les comenté, ¿no? Que el tamaño máximo de la partícula sobre el tamaño de la probeta debe ser menor que 1/10, ¿no? Entonces eso significa que para el conglomerado que tenemos en Lima, tendríamos que tener unas cajas de corte de 70 a 200 centímetros, es decir, un ensayo muchísimo más caro con unas cajas mayores a los que se han venido haciendo, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es, aquí es un estudio hecho con el ensayo de corte en una curva granulométrica, la real, la de color verde, y la roja, una paralela, y la amarillo, la recortada. ¿Qué quiere decir la recortada? Que digamos que, supongamos que en la caja de 70 centímetros, el tamaño máximo de la partícula no debe ser más de 7 centímetros. Entonces, todo el material superior a 7 centímetros en peso lo reemplazas por material entre 3,5 a 7 centímetros. Ese reemplazo no debe ser más de 50%. Si haces eso, la resistencia al corte es parecida a la curva real con la curva recortada, ¿no? Entonces, eso es lo que se podría hacer para investigar y además investigar en laboratorio porque las variables las podemos controlar, ¿no? Bueno, se han hecho también investigación geofísica, como les dije, que es no invasivo y puede determinar la velocidad de onda de corte hasta 30 metros de profundidad y con este método de microtrepidación hasta unos 80 metros de profundidad, ¿no? Acá hay una comparación entre ambos que más o menos sale parecido. A ver, vamos a ver ahora las consecuencias de no poder conocer las propiedades mecánicas de la grava de Lima. Como han visto ustedes, tenemos un amplio rango, un rango amplio de valores de resistencia que nos han dado y entonces, ¿cómo saber cuál usar, no? Como no se sabe, pues les voy a mostrar cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, acá he hecho un análisis para un túnel que va avanzando con una falla tipo silo, ¿no? Entonces, aquí he determinado cuál es el diámetro máximo que puede tener el túnel excavándolo a sección llena para que no haya falla. Si tiene la resistencia más grande, la que ven en la tabla ahí, 46 grados de ángulo de fricción, 0.64 kilos por centímetro cuadrado de cohesión, quiere decir que puedes excavar a sección llena, completo, sin tener que hacer por pedazos, un diámetro hasta de 28 metros. Quiere decir que ahí podrías, las estaciones en caverna suelen tener 25 metros de ancho, quiere decir que no sería costoso hacer una estación de caverna. Pero si te vas al otro extremo, un suelo de 34 grados, una cohesión de 0.10 kilos por centímetro cuadrado, el diámetro máximo es 2.5 metros, entonces quiere decir que tendrías que excavar por pedacitos y reforzar por pedacitos, lo cual te saldría bastante caro y además tomaría mucho tiempo construir la estación en caverna. Les recuerdo que, la estación en caverna, no sé si se acuerdan que hubo un problema hace como 2 meses, que en la estación central el alcalde quería que se construya tipo caverna, ¿no?
pero ocurre que no tenemos los datos de las propiedades mecánicas del subsuelo de Lima, de la resistencia del subsuelo de Lima, adecuadamente acotados. Por lo tanto, iba a ser se hubiera tenido que diseñar de manera muy conservadora y probablemente hubiera salido muy caro, aparte que toma mucho más tiempo que construir como una estación tipo trinchera, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo de un túnel de unos 15 metros de diámetro y que se ha dividido prácticamente en 3 partes, ¿no? O sea, cada parte, digamos, de 7 metros de ancho, una cosa así, o 6 metros de ancho, ¿no? Entonces, como ven, cuesta más construir por pedazos que construir a sección llena, excavando todo de golpe, obviamente previa colocación de un paraguas de micropilotes en el techo, ¿no? Lo mismo para el tema del muro pantalla, estamos comparando ahí con la resistencia más grande a la izquierda y la resistencia más baja a la derecha, y el empotramiento requerido pues varía mucho, así como también el refuerzo requerido en el muro pantalla, ¿no? La ventaja con las estaciones de trinchera es que tienen más redundancia y si no aciertas mucho con las propiedades mecánicas que usas en el diseño, pues no hay mucho problema, mucha diferencia en coste, ¿no? Por lo menos digamos, el orden entre 37 a 40 grados de ángulo de fricción. Y además se va monitoreando mientras se construye los movimientos de la pantalla, ¿no? Para poder reforzar si es necesario y se le pone un anclaje, ¿no? Se le pone anclaje si es necesario. Esta es la estación tipo caverna, ¿no? Que hablamos hace un rato, que tienes que expropiar un terreno vecino para poder entrar en pozo, como ven a la derecha, para poder meter las maquinarias. Ese pozo posteriormente se convierte en el acceso hacia el andén de la estación, ¿no? Y entonces, una vez que accedes con la máquina, haces otro pequeño túnel transversal al eje de la línea de metro para poder iniciar el ataque en caverna, que es el contorno que está en color rojo, ¿no? Para poder hacer la estación tipo caverna. Miren, para demostrarle la incertidumbre que hay, en la línea 3 del metro, prácticamente casi todo han propuesto que la estación sea tipo trinchera. Y en cambio en la línea 4 han propuesto muchísimas cavernas. Entonces pareciera como que hay incertidumbre, ¿no? Luego, en cuanto a los túneles, pues también en el estudio de la línea 3 propusieron construir con tuneladora, mientras que en la línea 4 con un tipo nuevo método austriaco o excavación tipo mina, ¿no? Como se ve en la lámina de abajo. Es decir, para el mismo conglomerado, el mismo suelo, 2 consorcios consultores de la línea 3 y de la línea 4 propusieron diferentes soluciones para los túneles y lo mismo para las estaciones de metro. Eso demuestra las incertidumbres que hay, ¿no? Como me faltan apenas 5 minutos, voy a tener que acelerar, ¿no? Entonces, lo que aquí estoy proponiendo es lo siguiente. Generalmente un suelo granular como el conglomerado, la resistencia depende de estas variables que ven ahí, ¿no? La compacidad o densidad, ¿no? La forma y rugosidad de los granos, si son de granos agudos o redondeados. En el caso del conglomerado de Lima nos olvidamos porque casi todos son redondeados. El grosor de los granos, eso también importante, y la granulometría. Entonces las principales variables, digamos, que son la densidad y el grosor de los granos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo principal es, debiéramos tener una cámara triaxial grande, de un diámetro de 1 metro, para poder ensayar adecuadamente al conglomerado, para poder determinar la resistencia y la deformabilidad. Pero en vista de que no tenemos todavía una cámara triaxial, se debiera implementar lo más antes posible, pues se puede hacer los ensayos en corte directo, en caja grande, en el laboratorio, para poder controlar las variables, aparte de determinar las velocidades de onda de corte en cada punto a estudiar, y se busca las correlaciones de la resistencia versus la velocidad de onda de corte, ¿no?
Entonces, esto es lo que… A ver, vamos a ver. Aquí propongo la forma de estudiar, ¿no? La investigación consistiría en hacer calicatas profundas, ¿no? Y en esas calicatas, antes de excavarlo, determinar el perfil de velocidad de onda de corte para su posterior correlación. Luego, determinar las densidades en la calicata, tratar de correlacionar la velocidad de onda de corte con las densidades y reproducir esas densidades en laboratorio para hacer un ensayo de corte directo en caja grande, ¿no? Para varios tipos de densidad, diferentes tipos de densidades, presiones de confinamiento y diferentes tamaños de la granulometría, ¿no? De tal manera de buscar las correlaciones correspondientes, ¿no? De hecho, a ver, vamos a ver. Aquí está, vamos a ver, las conclusiones, voy a saltearme un poco. Las conclusiones es que hay una insuficiente y no adecuada investigación geotécnica que no permite diseñar de manera óptima. Por lo tanto, se recomienda ejecutar una investigación geotécnica especial con correlaciones confiables de la resistencia al corte con la densidad seca, la granulometría y un intento de correlacionar con la velocidad de onda de corte. Y luego la investigación geotécnica masiva con la obtención de la velocidad de onda de corte, las propiedades índice, o sea, las propiedades más sencillas que son la granulometría, para poder correlacionar con la resistencia al corte, ¿no? Esto va a permitir diseñar de una manera más óptima, o sea, económica, las estructuras subterráneas. De hecho, este procedimiento hicimos en la firma AECON, en el aeropuerto de Lima, en el diseño del aeropuerto de Lima, pero claro, con una estadística muy pequeña, ¿no? Estas son las granulometrías del conglomerado en el aeropuerto de Lima. Estas son correlaciones de la velocidad de onda de corte con el tamaño, con la densidad y el tamaño de los granos, pero para arenas. Entonces, el mismo modelo hemos usado para el conglomerado. Estos son los datos. Y aquí estamos determinando en lo que está en amarillo resaltado la densidad seca en función de la velocidad de onda de corte, que lo podemos determinar de manera no invasiva, y el D50, que es el promedio de la granulometría, del diámetro de los granos, que lo podemos determinar con una cata profunda y haciendo el análisis granulométrico de la muestra, ¿no? Entonces, a la vez, esta densidad seca que hemos obtenido, lo llevamos al laboratorio y aquí tenemos, ¿no? Tenemos la velocidad de onda de corte normalizada, ahí tienen 240, 340, 440 metros sobre segundo. La correlación que hemos obtenido, la densidad seca, 2.15 a 2.35, la cohesión, el ángulo de fricción y el módulo de elasticidad. Todo con la velocidad de onda de corte y algunas correlaciones del corte directo en laboratorio. Como les digo, esto es con una estadística muy pequeña, entonces evidentemente esto se puede mejorar tremendamente al hacer una investigación mucho más extensiva en la ciudad de Lima, ¿no? Para la red del Metro de Lima. Eso sería todo. Gracias. Agradecemos muy especialmente al ingeniero Jorge Coll Calderón y nos disculpamos por el tiempo tan breve. Le agradecemos porque lo hizo exacto en 25 minutos. Si hubiese alguna pregunta, alguna inquietud que haya surgido de esta presentación, pueden levantar la mano y el personal del colegio va a pasar para retirar sus preguntas. Recuerden que las preguntas no serán con micrófono abierto, sino que van a ser en papelitos, por lo cual todos ustedes están invitados, o de lo contrario pueden dejarnos también las inquietudes a través de la transmisión en vivo. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente exposición y luego sí vamos a tener la ronda de preguntas. Nos va a acompañar el ingeniero Robert López Pumayali. Él es ingeniero de transporte, cuenta con maestría en gerencia de proyecto de ingeniería y doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente se desempeña como consultor en transporte, ha participado en más de 25 proyectos de transporte público en 20
24 ciudades del Perú, directivo del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes, presidente del Comité Especializado, Observatorio de Transporte, Tránsito y Movilidad Urbana, presidente de la Corporación Peruana de Ingenieros de Transporte, vicepresidente de la Comisión de Transporte del CD Lima, y él va a hablar sobre los avances y los desafíos para ejecutar dicho proyecto, el que estamos hablando, por supuesto. Vamos a recibir entonces con un cálido aplauso al ingeniero Robert López Pumayali. Bienvenido. Bien, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a la Decana Nacional por su invitación, al secretario general, al decano de ICA, al decano del Callao y a las autoridades aquí presentes y público en general. Efectivamente, mi ponencia va a estar centrada exclusivamente en lo que es la parte estructural de lo que es el avance de la línea 2 del metro. Bueno, también es importante informarles que como consultor también he trabajado, he supervisado varios proyectos, esto es en México. He estado también en la línea 4 del proyecto de Calicanto en Santiago de Chile, he estado en la línea F, la ampliación en Buenos Aires. Entonces, como supervisor tengo experiencia también en lo que es la parte estructural del sistema de metro. Bien, la red básica está claro, este es un proyecto ya que data del 2010. Con un decreto supremo del Ministerio de Transportes se aprobó la red básica del Metro Lima. Y la exposición está centrada en 7 puntos importantes, que es importante que ustedes como ingenieros, público en general, autoridades, sepan que este proyecto es importante para la ciudad de Lima y que a través del tiempo hemos tenido algunos retrasos. Bueno, hablando un poco de antecedentes, voy a ser rápido. Los primeros intentos de una línea de metro data del año 60-70 y más o menos el 2014, el 28 de abril se firma el contrato de esta línea del metro. El 17 de diciembre del 2014 se inician las obras, ¿no? Ya va a cumplir, para que tengan ustedes una idea, en diciembre de este año, 10 años ya del inicio de la obra. Y el 21 de diciembre del año pasado se puso en marcha las 5 primeras estaciones de la línea del metro, 5 kilómetros aproximadamente. La configuración del proyecto, ustedes pueden ver ahí, integra varios distritos, casi 25 kilómetros, una serie de estaciones que después voy a empezar a detallar. Bueno, estadísticas y algunos indicadores, como ya les hablé, la firma del contrato que se dio, el inicio de la obra 17 de diciembre. Este proyecto tenía que entregarse el plan inicial 2016 y con las ampliaciones a diciembre del 2020. ¿Qué más tenemos? Cantidad de pasajeros. Se habla que este tramo que se ha inaugurado recientemente en diciembre del año pasado movería 660.000 pasajeros días en este tramo y en conjunto el proyecto movería 1.200.000 viajes diarios de este servicio. Atravesaría 10 distritos, beneficiaría a 13.000 poblaciones en general y 2 millones de personas en su conjunto de este proyecto. Es importante resaltar, colegas, ingenieros, amigos, que este proyecto al día de hoy es el proyecto más importante que tiene el país, es el proyecto más importante de infraestructura, el más grande que se ha tenido en cuenta, tendrá beneficios económicos y sociales a los ciudadanos de la ciudad de Lima y Callao, ¿no? Ya la línea 3, que es la línea más potente, que me imagino que generará también beneficios. La segunda parte es importante hablar de los beneficios que tiene este proyecto. Como les hablaba, beneficios de 1.2 millones de habitantes, 13 distritos, mejora la movilidad urbana. Actualmente el tramo 1 movilizará 500.000 viajes diarios. La disminución de los tiempos de viajes. Hoy en día somos conscientes de venir de Atevitarte al Callao, 2 horas y media, 3 horas el tiempo de viaje en transporte convencional. Y con este sistema, Lima-Callao sería en 2 horas 30, ¿no? Más o menos 45 minutos. El transporte masivo mejora la imagen de la ciudad, una ciudad moderna, inclusiva, mejor calidad y también ofrece una alta calidad de servicio y seguridad y eficiencia al cliente. También es perfectamente compatible con el planeamiento urbano de la ciudad, como vemos acá, ¿no?
Parte de estos proyectos va a generar una regeneración urbana. Vemos que toda la zona de la avenida Aviación, 28 de julio, va a haber una reconversión urbana importante que va a permitir liberar espacios públicos para recuperar el entorno urbano y por ello mejorará la movilidad urbana del comercio. Otro de los beneficios que tiene este proyecto, ustedes ven ahí la imagen, no cómo es hoy en día 28 de julio y cómo este proyecto va a generar toda una reconversión urbana, que esto es importante, también reducir la tasa de contaminación, el mejoramiento ambiental y otros aspectos que benefician a la ciudad. Ahí está parte del proyecto. El proyecto contempla una primera etapa, la 1B, la 1A, que ya está entregado, ahora viene la etapa 1B, y la etapa 2, que es prácticamente desde la estación Helio hacia el Callao, ¿no? Entonces vemos parte del proyecto y también vemos un cronograma, que esto lo he sacado del contrato, que es importante saber que en función a cada una de las etapas, el concesionario ha aplicado un método de excavación de este proyecto, en este caso tuneladora TMB, también habla de un método de constructivo en las estaciones con cover. Entonces, esto ha permitido que en algunos casos parte de las entregas y las expropiaciones demore, porque el ofertante, en este caso el consorcio ganador, ha ofertado de esa manera la forma de intervenir en la ciudad. Y hoy en día nos damos cuenta que en algunos de estos proyectos, de estas intervenciones, genera retrasos e incomodidades a los usuarios. Vemos ahí la cantidad de hectáreas que se va a beneficiar potencialmente en 8 distritos importantes de la ciudad. Y también es importante la integración modal y la intermodalidad. Es importante conocer que si bien es cierto, se habla que este proyecto debe ser integral. Acá tenemos la estación central, acá tenemos la estación 28 de julio y la estación Gamarra, que después voy a explicar que no hay integración modal. Si uno viene del sur con la línea 1 y se baja en Gamarra y quiere hacer actualmente la combinación inicial del proyecto de la línea 2, tendría que caminar entre 500 a 600 metros. Y usted sabe que Aviación Gamarra no es una zona tranquila, es una zona peligrosa. Entonces, ahí tenemos un problema. Y también en la estación central tenemos un problema con la integración de la línea 3 que después también voy a explicar. Entonces, esos problemas ya es de conocimiento público y es importante que el colegio y la academia planteen algunas soluciones para que el público usuario no se vea afectado, ¿no?, para poder integrar de un modo a otro modo. Entonces, es un problema identificado. El otro aspecto que es importante es los ejes estratégicos de movilidad urbana. Vemos acá la vía Evitamiento, vemos la Javier Prado, vemos la avenida La Arequipa, Tana Garcilaso, vemos acá la Universitaria, y la Venezuela y otros ejes importantes como la FOSE, que son ejes importantes de integración modal que la entidad, en este caso el LATU, debe ver ya proyectarse los proyectos de qué línea de transporte urbano puede atender de esa integración modal. Después vemos también un cuadro de demanda. Vemos ahí la cantidad, cada color representa una cantidad de demanda. Se habla más o menos de 150.000 hectáreas por habitantes de la densidad promedio, y lo que se busca es que para que un sistema masivo sea rentable tiene que tener densidades altas para que poder justificar, ¿no?, la cantidad de pasajeros transportados. Y como yo les hablaba, va a generar un cambio importante en la ciudad, no solamente en 28 de julio como he puesto acá, en diferentes estaciones donde el tren va a contar su integración de acceso al sistema, ¿no?, donde las edificaciones van a tener un crecimiento vertical y un cambio de uso mixto, vivienda-comercio. Entonces, eso se ha dado ya en varios países de la región, ¿no? Está en Chile, está en Colombia, en Chile, Argentina y México. Hemos visto que hay una reconversión urbana justo en el área de influencia de la línea del metro. Alcance del proyecto, esto es importante, lo he sacado del contrato, este es un informe. La primera etapa, la segunda y la tercera tendrían que entregarse en mayo de 2020. Estamos ya en 2024
Y es importante saber que el concedente es el Ministerio de Transporte, el concesionario, el Consorcio Metro Lima 2, el plazo de ejecución 5 años, la operación 30 horas, 35 años. El aporte es un aporte del Estado que más o menos aporta el 70% de la inversión y el consorcio el 30%, ¿no? Entonces, es cofinanciado. La distancia es 34.5, 35 trenes, 5 coches y cada material rodante 1.200 pasajeros que transporta. Y ahí vemos, ¿no?, una proyección de lo que era la parte ejecutada y actualmente el proyecto está sobre el orden del 44%. ¿No? Si ese 50%, 55%, hasta el 44% del avance de la obra, porque una cosa es la entrega del material rodante y otra cosa es las obras físicas en sí del proyecto. En no menos de 50 años. Bueno, voy a pasar el video. ¿Por qué las demoras? Ahí vemos los actores que están involucrados directa e indirectamente. ¿Por qué la demora de la ejecución de esta obra? Uno de ellos es Proinversión, el otro es el Ministerio de Transportes, OCITRAN, y el consorcio de la línea 2. El problema es el contrato. Ahí he podido acceder también al contrato muy extenso con un cronograma de ejecución de obra. El contrato hemos encontrado algunas deficiencias. Para que tengan ustedes solamente una idea, el contrato, el primer borrador del contrato se entregó el 20 de febrero del 2013 y la firma más o menos se entrega casi el 31 de enero del 2014, más o menos en diciembre de ese año se entrega el contrato. O sea, el contrato ha pasado una serie de etapas, revisión y según informe de Contraloría, habrían responsables de Proinversión, funciones de Proinversión en la ejecución de ese contrato que más favorece al concesionario que al Estado. ¿Por qué? Ahí tenemos que, para que tengan ustedes una idea, he sacado un extracto de las bases, porque es importante ir a la fuente. Las bases dicen que la propuesta técnica establecida en la cláusula 7 punto del documento 4 de las bases, dice que hace referencia a que el proyecto referencial contiene el estudio de preinversión, estudio de factibilidad del proyecto, que es el proyecto referencial, el cual diga que debe tenerse en cuenta por licitar a la hora de presentar el propuesto. Como lo he dicho en el proyecto que me han antecedido, entonces ha habido una oferta que ha presentado el postor, donde el cual habla que el concesionario del proyecto, en este caso es responsabilidad del concesionario del proyecto, el diseño, la ingeniería, la construcción, el equipamiento ferroviario, no ferroviario y el modelo de explotación por el interesado calificado por la propuesta técnica. Entonces está más claro, si no se ha implementado, no se ha operado en su manera, creo que es el concesionario el responsable, ¿no? Se hablaba en diciembre de que el sistema de boletaje, el sistema de cobro con tarjeta, le decía que era la culpa del ATU, ¿no? Ahí está claro los puntos que yo menciono. Problemas identificados. El calendario final no se cumplió desde la etapa inicial porque no se ha cumplido con la entrega de los predios en su oportunidad por parte del concesionario, ya que a fin de año se cumplen los 10 años. El contrato está mal diseñado, tenía plazos irreales en la entrega de los terrenos, liberación de predios, hay vacíos en el contrato, hay varias partes del contrato que durante su ejecución no se han contemplado. O sea, se hace un contrato, pero a veces la persona o el profesional que revisa no tiene en cuenta la magnitud del proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué consiste esto, no? Esta información que yo les proporciono es una información verídica, no es una información de supuestos. El concesionario no facilita la recepción de los predios en un área de concesión. Para que tengamos una idea, en un área de concesión, o sea, en una estación, el concesionario observó 42 veces la entrega, o sea, 42 veces observaron de repente en una estación que le faltaba retirar de repente el gras, le faltaba retirar de repente una cañería que ya no funcionaba, o de repente pedía al extremo que firmen los antiguos dueños un contrato para que no reclame durante los 100 años, aspectos que no están contemplados en la legislación peruana sobre estos temas de expropiaciones. Mira, entonces eso es lo que retrasa también las obras. Y otro tema también, que el concesionario no quería bajar la calidad de la estructura subterránea, que después voy a explicar rápidamente, que durante la ejecución del proyecto la concesionaria planteaba que cada estación solo habría una salida de emergencia. Fue esto observado por gente de la Autoridad Autónoma de Transportes y ahora hay 2 puertas de evacuación, hay salidas de emergencias en todo metro que se tiene y también tiene acometida el suministro eléctrico que debería tener por lo menos
una de ellas, ¿no? Entonces, esas son algunas observaciones de retraso y de observaciones hechas a la concesionaria. Otro problema identificado son los estudios definitivos de ingeniería, los EIDI que se llama. Este es importante como ingenieros civiles que están acá ustedes presentes. ¿Qué consiste esto? Deben ser elaborados conforme a las definiciones técnicas básicas al contrato y a la normativa vigente y a las buenas prácticas de ingeniería y la construcción. Esto de las buenas prácticas no se ha cumplido porque hay un informe del 2016 de Contraloría en el cual baja la calidad, ¿no?, de la estructura subterránea donde van las bóvedas, que en sí, en el último párrafo del contrato, requiere que la aprobación corresponde, en este caso, al concesionario previo inicio de la ejecución de las inversiones, que son obligaciones, cada uno debe contar con su EIDI correspondiente debidamente aprobado, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Que el avance de la obra se va dando conformidad, conforme van aprobando los estudios de ingeniería, en función al área concesionada. Principal razón que no se entregaron, argumenta la concesionaria, pero también es importante que los EIDI debieron atacar en varios puntos de estación, o sea, no hacerlo de repente en cada una de las estaciones de forma simultánea, sino atacar de repente por el Callao, atacar de repente por la Plaza Bolognese, como ya recién lo están haciendo, o la Javier Prado, que recién están a punto de entregar, ¿no? Entonces, estos han sido unas deficiencias en cuanto a los estudios definitivos de ingeniería que argumentaba. Este ya es un informe de Contraloría, el 13 de abril, que de las 82 áreas de concesión que tenían que entregar, 64 se entregaron, 18 están pendientes, de esos 18, 13 tienen fecha de retraso de entrega y 12 de ellos no se han realizado obras. Para que tengan ustedes conocimiento, se ha podido investigar también que hay 3 arbitrajes, lo cual ya uno le ha ganado la concesionaria del Estado. Las penalidades son 700 millones de dólares por daños económicos y ambientales causados por demora del proyecto, ¿no?, según el CIADI, que el 2021 salió una sentencia. O sea, nosotros tenemos que pagar como usuarios, como contribuyentes, 700 millones a la concesionaria por el retraso de la obra. Y se habla que los 2 arbitrajes pendientes, 1.500 millones que supuestamente están en arbitraje. El otro aspecto, ya voy a pasar rápido, este es el tema estructural, ya el ingeniero Col, que me antes sí ha hablado claramente. El problema estructural, la seguridad, resistencia sísmica, cambio de estándar de la resistencia a la construcción, ya le explico el motivo. El sistema de trabajo que se ha hecho, esto fue en febrero de 2017, en las estaciones que menciono, se ha hecho un sistema de intervención, no por el método Cut and Cover, losas cubiertas por vigas prefabricadas, se intervienen no prácticamente la vía por completo y se hacen por etapas la construcción. El otorgamiento de la ORENAPRO, al haber excedido estos métodos constructivos, según la explicación, por permitir esto en el contrato de gente de proinversión, hay una penalidad de 300.000 soles a proinversión. Hay 28 funcionarios comprometidos en estos temas que han dado malas prácticas a favor de la concesionaria. Y el método convencional, hay el sistema caverna, que ya lo he explicado en qué consiste. Yo paso un poquito rápido. La tuneladora, que 20 metros, 15 a 20 metros diarios, ¿no? La tuneladora tiene 7 anillos, 69 discos, 19 pulgadas, de 140 metros de largo. Y ahí están las estructuras que no quiero detallar mucho porque ya el tiempo me es apremiante, ¿no? Entonces, la estación Javier Prado, que ya se va a entregar próximamente, ya tiene método de caverna, tiene esta característica. Bien, el otro problema que hemos visto como Comisión de Transportes es el problema de integración, ¿no? Hemos identificado la línea 1 con la 2 con la 3, que después voy a mostrar a detalle. Acá tenemos, ¿no?, el problema del 28 de julio, la línea 1 con la 2, hay 500 metros de distancia, 600 metros exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado? Es que en 28 de julio con Aviación se haga una estación y la estación Gamarra, prácticamente una vez implementado, se deje de operar para que pueda el usuario utilizar 28 de julio con Aviación. La estación central, lo mismo sucede cuando se ha hecho la estación central metropolitano, si bien es cierto se dejó una reserva para la línea 2, pero para la línea 3, que hoy en día empiezan las obras de la línea 2 en la estación del metropolitano o estación Grau, se tiene que dejar el espacio necesario para que se pueda atacar la línea 3,
porque si no vamos a tener problemas otra vez del tema del entrampamiento de los cierres de las vías. Y también tenemos un problema en San Marcos, que también tiene que tener el saneamiento físico legal, que todavía no lo tienen, para poder expropiar parte de la Unidad San Marcos para que pueda también utilizarse parte de la estación. Y el tema de la línea 4, que también que es importante, que no va a integrar al nuevo aeropuerto. Y se habla de que en la estación Juan Pablo II pueda haber ahí un intercambiador para que pueda haber buses y conecte al nuevo aeropuerto por el puente de Santa Rosa. Entonces, eso es tarea también articulada con los amigos del Callao, el capítulo del Callao, para poder ver articular una solución que beneficie, porque si bien es cierto, la entrada que va a tener el nuevo aeropuerto es por la Néstor Gambetta, pero casi el 40% de los viajes de los limeños lo hace del cono norte, entonces tendrían que saturar la Néstor Gambetta. Entonces es cuestión de evaluar, de repente en México, que yo también he estado y he vivido, hay un monorriel que lleva pasajeros de un punto a otro punto, y también en otros aeropuertos dar soluciones que beneficien al público usuario. En resumen, para no demorar mucho, demora en los plazos de ejecución más de 10 años, inicio de la obra, 42%. La ubicación y entorno de las estaciones, no hay integración con la línea 1-3, el ramal 4, no está integrado el aeropuerto, problema de liberación de predios, problema de integración tarifaria, la interoperabilidad de los sistemas de recaudo, el transporte público urbano. Esto es importante porque tiene que integrar el metropolitano, la línea 1 con la línea 2, una sola tarjeta. La medida de seguridad de acceso a las estaciones no ferroviarias, eso también se lo dije en una oportunidad a la encargada de la línea 2 del metro, que muchos de los accidentes que suceden en las estaciones de los metros no es en la misma estación ferroviaria, sino el acceso, que debe estar preparado. A veces uno accede a las escaleras, a veces no tiene las medidas de seguridad y puede uno resbalar y tener los accidentes. Otros aspectos, el problema de la coordinación institucional con el ATO, con la Municipalidad de Lima. Ha habido conflictos en el tema de las expropiaciones de los predios. Los contratos mal estructurados favorecen al consorcio. No se ha previsto los componentes como la expropiación y adquisición de bienes por parte del Estado. El cambio de estándar, la resistencia sísmica, es construcción de la línea 2, el factor era 1.5 aplicable, le han puesto 1.3 con menos materiales constructivos en la obra subterránea. La concesionaria española dice que no, Capeco, si bien esto regula toda la parte de construcción, pero no contempla construcciones subterráneas, por ahí se agarra, ¿no? Y también es importante manifestar que el problema de la conexión, la contratista con el consorcio supervisor, como hay coreanos, hay canadienses, entonces no se logra un idioma adecuado, por lo tanto hay mucha falta de comprensión técnica y esto también demora. Y otros problemas institucionales. Bien, ahí están los informes de Contraloría, 5 informes, no quiero detallarlos, las noticias del proyecto, ustedes ya han visto una serie de noticias sobre el retraso de las obras, los problemas identificados. Y se habla que el proyecto podía inaugurarse en sí el 2028, yo creo que puede ser el 2030, ojalá que muchos de ustedes puedan ver en realidad ese proyecto. ¿Y cuál es la recomendación? Eso es importante, colegas, esta recomendación es parte del Comité de Transporte del Colegio de Ingenieros de Lima. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Y que esto no se cometa para las demás líneas que se puedan ejecutarse. Recordamos que los proyectos de la línea del metro deben ser por PMO, ¿no? Que es una entidad dentro de la organización del MTC que se encarga de fortalecer y mejorar la gestión del proyecto. Se escucha y se habla que tiene que ser de gobierno a gobierno. Nosotros no compartimos eso porque tenemos también profesionales muy preparados, capaces, que tranquilamente pueden manejar esto. Recomendamos que el proyecto de diseño de ingeniería, construcción, equipamiento, la parte ferroviaria, no ferroviaria y el modelo de explotación y la operación sea una sola empresa. Acá no, acá tenemos la concesionaria que está haciendo el proyecto, hay un contratista que hace las obras, hay un contratista de supervisión, hay otro de mantenimiento, hay otro material, o sea, por eso es que hay muchos problemas. Solamente uno tiene que darse todo eso a través de un concurso público internacional, todo el paquete, ¿no? Y que el Estado garantice la operación, se construye la obra pública y llave en mano. También debe haber una institución, que esto también es un llamado de atención, que pedimos que debe haber una institución única que se dedique a los sistemas de metro en la ciudad de Lima, como fue en su momento la Autoridad Autónoma para el Transporte de Lima y Callao. Ingeniero, pero no es el ATO que está viendo, sí, pero el ATO también ve de transporte regular, transporte no regular, transporte de taxi, entonces pierde un poco la competencia. Recomendamos y sugerimos que sea una autoridad única exclusivamente para la línea de metro en nuestra ciudad. Y también es importante
es importante que los colegios profesionales participen participen y sean vigilantes en estos megaproyectos donde pueda discutirse estos temas de suma importancia de la ingeniería nacional y en beneficio de la ciudad y de los habitantes. Entonces eso es parte de la recomendación, porque muchos de estos proyectos como la carretera, la nueva autopista central, el norte, el nuevo aeropuerto, no participan los colegios profesionales. Entonces es un llamado de atención para que sean los colegios profesionales parte de la solución y que den aportes y soluciones en beneficio del país y no poder tener proyectos como el día de hoy tenemos. Muchas gracias por su tiempo y agradecido las preguntas. Agradecemos muy especialmente a nuestro expositor, al ingeniero Robert López, por esta tan interesante exposición. Vamos a pedirle, por favor, al ingeniero Jorge Coll también, que se está ubicando. Y vamos a invitar al ingeniero Miguel Cabrejos Robles, lo vamos a ubicar aquí, por favor. Él es ingeniero civil de la Universidad San Martín de Porres, cuenta con un magíster en gerencia de proyectos de ingeniería y actualmente cursa el máster de sistemas ferroviarios de la UNED, Fundación de Ferrocarriles Españoles, y además es ingeniero en obras públicas de España, prosecretario del capítulo civil del CD Callao. Bienvenido, él será nuestro moderador, va a dirigir las preguntas. Si hubiese alguna inquietud, este es el momento de levantar la mano para pasarle a las personas que nos están acompañando aquí dentro de la sala y quienes se encuentran también a través de nuestra transmisión en vivo pueden dejar sus preguntas. Ahora sí, ingeniero, adelante. Muy buenas noches con todos los presentes y la audiencia también. Quisiera agradecer el día de hoy por todos los asistentes aquí y también agradecer de antemano a todas las mujeres que están aquí por el Día de la Mujer, dicho sea de paso que va a ser el día 8, ¿no? Muchas gracias por estar con su presencia y como bien dijo acá la decana nacional, ustedes son una parte principal de este país y son el motor muchas veces de muchas familias. También queremos agradecer a los que están viendo ahí vía Facebook, vía el canal de CD Nacional. Y bueno, en este momento estamos esperando las preguntas para poderlas hacer a los ponentes, por favor. Acuérdense que hoy día estamos en el Colegio de Ingenieros y aquí hemos venido a ver un tema que es primordial. De acuerdo a mi experiencia, yo he trabajado en la estación de Metro de Madrid, en la línea 6, la circular, en la cual toda la problemática que han dicho los ingenieros de aquí se han podido observar. Lamentablemente, aquí en el país, de acuerdo al tema que han explicado aquí los ponentes, hay muchas cosas por mejorar. Y es bien cierto que depende de cada uno de los ingenieros en su lugar de trabajo que se encuentren. Traten de hacerlo mejor para que no haya tantas falencias, tantos errores y cada vez los plazos se cumplan y las metas se cumplan. Lo que necesita básicamente Lima y Callao en este momento es tener ya por lo menos, a estas alturas deberíamos tener por lo menos 6 o 7 líneas terminadas, pero viendo la realidad, estamos recién en la línea 2, con lo cual vamos bien desfasados, más o menos 10 años. Por favor, seguimos esperando las preguntas para los panelistas. Gracias. Ya, a ver, buenas noches. El señor Freddy Blas hace una pregunta dirigida al ingeniero López. Ya, así como va la línea 1, ¿la energía también será eléctrica? Sí, se refiere a la forma de alimentación de la línea 1. Ahora la línea 2, por supuesto. Sí, ¿me escuchan? Bien.
Efectivamente, todo el sistema es eléctrico, el sistema tiene pantalla catenaria que alimenta de manera eléctrica. Este sistema del Metro 2 es un sistema moderno, es uno de los, en el mundo solamente hay 18 sistemas de metros modernos con esa tecnología, es eléctrica totalmente y autónoma. Entonces ahí no hay conductores, todo está automatizado y programado. Es cierto, es una tecnología que lo ha planteado el concesionario ganador y es importante también saber de que las demás líneas tengan esas características modernas de tecnología de materia rodante y de suministro de alimentación eléctrica. Ya, continuamos con las preguntas. Jamie Elvis hace la siguiente pregunta. Va dirigido a los ponentes. Cuando pierde la ciudad por los retrasos, ¿cuánto pierde la ciudad por los retrasos de las obras? ¿Cuántos se afectan a las empresas del entorno? El tren de la línea 1 se hizo en 30 años. ¿Ocurrirá lo mismo con la línea 2? Bueno, en cuanto a cuánto afecta, en algún sitio he leído que estiman que la ciudad de Lima, por el caos del tráfico, se pierde entre 3.000 a 5.000 millones de dólares al año. Y cuando se hizo el estudio, por ejemplo, en la línea 3 de los beneficios, digamos que un 90% de los beneficios venían por el ahorro del tiempo de las personas. Y el resto, el 10% de los beneficios, se distribuía entre ahorro de combustible, menos accidentes, menos contaminación ambiental, etc. En cuanto a cuánto tiempo se demorará, pues no lo sé. Lamentablemente el Ministerio de Transporte es tremendamente ineficiente. Ya en varias oportunidades yo he escrito artículos y he hecho conferencias sobre el tema de cómo cerrar la brecha de infraestructura de manera óptima y siempre he atacado ese problema. Yo creo que el Ministerio de Transporte debería tener un departamento de gestión de proyectos con profesionales del más alto nivel, libre de injerencias políticas, que no se metan con las decisiones técnicas y económicas que este grupo de profesionales realice, obviamente del mejor nivel, que sea algo parecido a lo que es el BCR, el Banco Central de Reserva o el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque si no estamos estancados. Como ejemplo les digo, la línea de metro de Quito, de 22 kilómetros subterránea, creo que más o menos inició con su construcción en el 2015 y ya ha terminado creo que por el 2021 más o menos. O sea, se inició después que la línea 2 y terminó antes, mucho antes, ya está en operación. En Santiago, por ejemplo, en los últimos años se ha ampliado 40 kilómetros la red de metro y se hizo en 4 años, a 10 kilómetros por año, ¿no? Nosotros tenemos en servicio la línea 2 apenas 4 o 5 kilómetros en 10 años, o sea, 0.5 kilómetros por año, ¿no? Es de risa, de verdad. Bueno, ni qué decir la ampliación de la red del Metro de Madrid, que se hizo entre el año 97 y 2007, 200 kilómetros en 10 años, a 20 kilómetros por año. Entonces, miren lo que se pierde por no tener un Ministerio de Transportes con gente del mejor nivel. Para reforzar nada más, como ingeniero de transporte, que hemos cuantificado, una persona por hora de congestión pierde 10 soles. Saca su cuenta cuántos viajes realiza el cono, carretera central, cono oeste, hacia el Callao. Para que tengan una idea, 10 soles la hora. Continuando con la siguiente pregunta, el ingeniero René Viñati hace la siguiente pregunta. En la experiencia en España, ¿cómo se ha aplicado el tema de la responsabilidad social y cómo se aplicará en este siguiente proyecto peruano? Para usted, ingeniero que ha estado en España. Bueno, el tema de la responsabilidad social, no sé en qué sentido, o sea, evidentemente el metro mejora muchísimo la calidad de vida de las personas, ¿no? En una ciudad consolidada dicen que más o menos
el 30% de los viajes son en líneas de metro, pero en realidad hay que pensar en viajes kilómetros, porque en realidad el metro es para grandes distancias y los buses BTR para quizá alguien, por ejemplo, quiero irme de Miraflores a Comas o Caraballo, evidentemente tomaría el metro y me tardaría seguramente 40 minutos, ¿no? Pero quiero irme a un lugar cercano, lo más probable es que tome otro tipo de transporte, ¿no? Bueno, en resumen, la calidad de vida mejora tremendamente, ¿no? Ese es quizá el tema social más importante. Gracias. A ver, el ingeniero Christopher Alonso hace una pregunta a los ponentes. En el caso de que se cierre la estación Gamarra, ¿cómo se podría solucionar el problema de la concesión? Tanto de la congestión, tanto vehicular como peatonal, en el caso de Gamarra. Sí, a ver, lo que tengo conocimiento es que se le pide al concesionario de que él haga esa obra. Inicialmente se pidió eso, porque de acuerdo al contrato es responsable, dice, de las estaciones y todo el tema que he mencionado. Pero es el MTC que se ha comprometido a poner una nueva estación el 28 de julio con aviación, y la estación Gamarra prácticamente se dejaría de funcionar. Ahora es cierto, ahí se tiene que trabajar mucho el tema de los planes de desvíos, el tema de la mitigación social, porque en esa zona es una zona de alto riesgo, es muy peligroso. Ahí se tiene que, de repente, vigilancia casi las horas que funcione la estación, porque hemos visto en muchos países que a veces hay integraciones de una estación a otra estación con distancia de 200, 300 metros, pero es subterráneo. Pero cuando es de superficie, ahí vamos a tener los problemas con el trato al pasajero y al usuario. La siguiente pregunta. La ingeniera Melody Galvez hace una pregunta al ingeniero Robert. ¿Usted qué mejoras aplicaría para un mejor avance en la línea 2 de metro? Nada, lo ha dicho el colega, que el ministerio a través del ente supervisor sea más maduro. Hemos visto ahí parte de los informes de contabilidad, pero los informes de OCITRAN, que es el órgano supervisor de las infraestructuras en el país, es muy débil. O sea, eso también pido que OCITRAN se ponga los pantalones y supervise bien la ejecución de los proyectos, y la parte del Ministerio de Transporte, los responsables también exijan, porque el contrato está claro y establecido que ellos tienen que avanzar ciertos cronogramas. El último modificación del cierre del proyecto se ha hecho el año pasado en diciembre, se habla del 2028. Esperemos que este año no haya interferencias o problemas para que el proyecto se patee de repente al 2030. Por eso es importante que el concesionario y el concedente se pongan de acuerdo y que OCITRAN supervise bien el proyecto. Gracias. La ingeniera Menari Adriana hace la siguiente pregunta al ingeniero López. ¿Se tiene estimado algún trimestre en específico para el funcionamiento íntegro de la línea 2 y ramales línea 3 y línea 4? Lo que yo sé que está en etapa de estudio la línea 3, la línea 4. Se habla que este año van a lanzar la licitación y los estudios definitivos también. La línea 2, que se ha hablado, está el último cierre del proyecto para el 2028, segundo trimestre del 2028. Esperemos que no lo modifiquen. Ya, el ingeniero Luis Yacuri hace la siguiente pregunta al ingeniero Jorge. ¿Las recomendaciones o conclusiones de su exposición fue presentado para sus correcciones o se tomaron en cuenta sus apreciaciones por las autoridades competentes? A ver, no han sido tomadas en cuenta. Como les dije, el 2012 se hicieron ensayos no adecuados para el conglomerado de Lima y además muy poca cantidad de ensayos. Más o menos el 0.1% del monte de obras se invirtió en la investigación del subsuelo. En vista de que el Colegio de Ingenieros hizo un pronunciamiento más o menos por esa fecha, por el año 2013, algo así,
Para las líneas 3 y 4 se incrementó un poco el presupuesto para los estudios al 0.3, 0.4%, pero igual no se están haciendo las investigaciones adecuadas. La investigación adecuada con cámaras triaxiales grandes o cajas grandes son bastante caros, por eso es que yo estoy proponiendo esas correlaciones, hacer esas investigaciones caras en un inicio para buscar correlaciones y después una investigación geotécnica masiva ya con investigación más económica, ¿no? Pues que yo sepa, no está teniéndolo en cuenta el Ministerio de Transporte. Esperamos que con la línea 3 y la línea 4, cuando se licite el contrato para la gestión del proyecto, se tenga en cuenta este tema para poder optimizar los diseños, ¿no? Gracias. El ingeniero Eduardo Lamborghini hace una pregunta al ingeniero Jorge. ¿Cuál fue el sistema de mitigación del nivel freático en las estaciones del Callao? A ver, en la estación Puerto Callao, que es la primera, que está frente al puerto, el nivel freático está casi superficial, del orden de 2 metros, ¿no? Y se va profundizando conforme se va hacia el este, a la estación Buenos Aires, luego la estación Juan Pablo II, creo, Insurgentes, y en la estación Carmen de la Legua, el nivel freático anda por los 23 metros más o menos. Y luego se va profundizando hasta que por la estación siguiente, Benavides, ya ni se nota el nivel freático, a pesar de que ha habido sondeos hasta de 50 metros de profundidad. Eso probablemente se deba a que hacia el este el suelo es mucho más denso que en el Callao, ¿no? A partir de la avenida Fosse, como le mostré en la presentación, pareciera que hubiera ahí un cambio muy brusco, ¿no?, en cuanto a la resistencia del suelo. Gracias. La última pregunta. El ingeniero Víctor Castillo hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el costo por metro lineal estimado del metro? A ver, la línea 2 del metro, sin contar el IGB y solo las obras civiles, más o menos ha salido a 130 millones de dólares el kilómetro. Pero, como les dije en la presentación, yo creo que es muy caro y esto ha ocurrido porque la investigación geotécnica que se entregó, que el Ministerio de Transporte se entregó, ha sido muy insuficiente y deficiente. Entonces han tenido que ser conservadores en los diseños, los ofertantes, y en consecuencia se diseñó estructuras caras, seguramente de mayores dimensiones de las que realmente se requería. Como ejemplo, el Metro de Santiago creo que anda por los 70 millones de dólares el kilómetro, de ese orden, y el suelo es similar al de Lima, es también un conglomerado, aunque la diferencia es que tiene una matriz más arcillosa, ¿no? Eso lo mejora un poco, pero es el más parecido, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que le puedo decir en resumen. 130 millones de dólares para la línea 2, pero que puede ser mucho más barato si se hicieran las investigaciones geotécnicas más adecuadas. Muchas gracias. Agradecemos muy especialmente a nuestros expositores por haber respondido a las inquietudes. Sabemos que han quedado varias. Queremos agradecerles también a todos ustedes por las preguntas. Vamos a tener luego un espacio de compartir, para lo cual pueden acercarse a los especialistas para seguir conversando sobre este tema tan apasionante y tan importante. Vamos a brindarles un muy fuerte aplauso a ellos, por favor. También adicionalmente queremos comentarles que nuestros especialistas habían traído algunos videos que por razones de tiempo no se han podido proyectar, pero sí se va a coordinar con el área del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú para que se puedan colgar en las redes sociales y todos aquellos interesados tengan la posibilidad de verlos. Si tienen alguna inquietud también pueden escribir allí. Tal vez podría resumir de qué se tratan los videos, ¿no? Hay un video de unos 13 minutos más o menos sobre cómo es el funcionamiento de una tuneladora. Luego otro video de más o menos 7-8 minutos sobre la línea 2 del metro, cuáles son las estaciones, los patios talleres, los pozos, etcétera, ¿no?
tenemos otro video de unos 3-4 minutos sobre la construcción de un túnel debajo de una estructura, pasando apenas a 20-30 centímetros, ¿no? Las obras especiales que se tuvieron que hacer para esos efectos, ¿no? Luego otra presentación de la línea 3 del metro de unos 7 minutos, es una propuesta como un tren expreso. Un tren expreso es un tren que tiene estaciones cada 5, 6, 7 kilómetros y que el objetivo es que se una el ferrocarril de cercanía del sur con el ferrocarril de cercanía del norte, uniéndolo con un metro expreso de manera rápida, de tal manera que del extremo sur del cono sur al extremo norte del cono norte se pueda llegar en menos de 45 minutos, ¿no? Esos son los videos que se va a dejar para que ustedes puedan ver. Se van a colgar en las redes sociales y, por supuesto, también se va a colocar la descripción de cada uno de los videos para que sepan de qué se trata, y si tienen también alguna inquietud con respecto a esos videos pueden dejar sus comentarios y van a ser respondidos por los especialistas. Queremos agradecerles muy especialmente por habernos acompañado y también por su tiempo para ahondar en un tema tan importante como es el que se ha desarrollado. A continuación voy a invitar a la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía y al ingeniero Jaime Ruiz Béjar, quienes serán los encargados de hacer la entrega de sus certificados de agradecimiento, de participación en esta ceremonia tan especial con respecto al Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Se le hará entrega al ingeniero Jorge Col Calderón de este certificado, agradeciéndole por habernos acompañado, por su participación. Vamos a invitarlo para que se tome la fotografía junto a las autoridades del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Le vamos a brindar un muy fuerte aplauso. Agradecemos por su exposición. A continuación recibirá el ingeniero Robert López Pumayali. También lo invitamos, por favor, a acercarse, reiterando el agradecimiento por todos los detalles que han brindado y, por supuesto, por todo el complemento que nos ha servido a través de las preguntas que cada uno de ustedes ha formulado. Es muy importante siempre. Fuerte el aplauso para él. Finalmente, el ingeniero Miguel Cabrejos Robles, también como moderador de este panel de especialistas, moderando todas las preguntas que nos han llegado desde ustedes, desde el público, recibe también su certificado, agradeciendo, por supuesto, por su participación. Fuerte el aplauso para él. Felicitaciones. Y ahora sí los vamos a invitar a tomar ubicación en las primeras filas a todos. Muchísimas gracias. Vamos a invitarlos porque estamos cerrando esta ceremonia, como les decíamos, por el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, y estamos en el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros tiene su himno y vamos a cantarlo juntos. Si les parece, los invito a ponerse de pie para entonar juntos el himno del Colegio de Ingenieros del Perú, hoy más que nunca. En el Perú, trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz, sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú.
lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los ingenieros están al servicio de la sociedad. Por consiguiente, tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y a la adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. ¡Viva el Colegio de Ingenieros del Perú! ¡Viva el Perú! Y con este aplauso queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en esta tan interesante, tan importante ceremonial. Los invitamos a tomar asiento unos minutos.